Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Qué privilegio poder reencontrarnos en esta hora de la tarde. El Señor nos ha permitido este gran privilegio de compartir la palabra del Señor con ustedes, mis estimados hermanos. Nos alegramos bastante por la bendición que nuestro Dios nos da esta hora de la tarde. Reciban un cordial saludo de parte de su servidor y de parte de mis hermanos de Canal 2 Evangélico. Dios les bendiga, mis hermanos. Hoy tengo el gusto de poder compartir la palabra del Señor con ustedes con el tema el conocimiento de Dios. Hoy vamos a descubrir la importancia de conocer a nuestro buen Dios. Cuando venimos a la Biblia encontramos la descripción y encontramos a Dios mismo en la Biblia. No encontramos informaciones de otras cosas más. Encontramos a Dios en la Biblia. En Jeremías capítulo 9, en versículo 24 y el versículo 23, para entender el contexto de la palabra del Señor, es aquí donde podemos empezar nuestro punto de partida de nuestro estudio en esta hora de la tarde, mis hermanos. El conocimiento de Dios, tenga en mente, el conocimiento de Dios, la importancia de conocer a nuestro Señor. El día de hoy nos encontramos con muchas personas que dicen: yo conozco que existe un Dios. Excelente respuesta, que conocen que Dios existe. Yo los felicito por cuanto ellos me dicen que existe un Dios. Pero cuando les hago preguntas más allá, no me responden sencillamente porque no tienen un conocimiento adecuado de Dios. Jeremías 9, 23 y 24. Así ha dicho Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia, juicio en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. La mayor de los conocimientos, hermanos, ¿dónde debería empezar un creyente su estudio del cristianismo? La respuesta es simple, aunque no siempre obvia para todos. El cristianismo se trata primero y principalmente acerca de la persona y la obra de Dios. Por lo tanto, deberíamos comenzar nuestro estudio con, hermanos, con el conocimiento de Dios. Para ello hemos leído Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, en donde se tiene que alabar el hombre, dice la Biblia, en entender, en conocer al Dios a quien muchos profesan adorarle. Lamentablemente el día de hoy muchas personas profesan adorar a Dios sin haberlo conocido. Mis hermanos, los atributos de Dios se refieren a sus características y son características fundamentales, permanentes e inmutables, es decir, quién es Él realmente. Debería resultar obvio que el conocimiento de Dios sea el más importante que podamos tener. Como cristianos deberíamos dedicar nuestras vidas a conocer a Dios y darlo a conocer. ¿Por qué no nos atrevemos a hablar de Dios el día de hoy? Darlo a conocer a muchas personas que necesitan conocerlo sencillamente porque no conocemos a Dios. En una ocasión, una persona que posee liderazgo
me pidió una conferencia de evangelismo. Me pidió una capacitación de evangelismo. ¿Y saben qué es lo que yo le dije a esta persona? La iglesia tienen muchas cosas que hablar acerca de Dios, sencillamente porque no conocen a Dios. Por eso no se atreven a hablarle. Y el conocer a Dios produce efectos importantes en la vida del hombre. Por eso, mis hermanos, es muy importante que usted y yo tenemos que conocer a Dios a través de las Sagradas Escrituras. No podemos conocer a Dios si nos aislamos de la Biblia. Podemos conocer a Dios cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, la palabra de Dios. Mis hermanos, el conocimiento de Dios comienza con sus atributos. Pero no se detiene allí, también incluye el conocimiento de su voluntad. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios capítulo 5, versículo 17, nos exhorta con esta verdad. La exhortación del apóstol Pablo es por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Repito de nuevo, por tanto, no seáis insensatos, no seáis imprudentes, sino sabios, sino prudentes o entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. A veces empezamos a orar, ¿verdad? Le clamamos al Señor: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Quiero conocer tu voluntad día a día. El Señor te dice en esta tarde: ¿quieres conocer mi voluntad? Sí, Señor, quiero conocer tu voluntad. Ven, lea mi palabra y ahí vas a conocer mi voluntad. Ahí vas a conocer mis pensamientos. Y por eso el profeta Isaías habla en nombre de Dios diciendo: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son sus caminos. ¿Por qué? Porque el mismo pueblo no se atreven a buscar a Dios en la Biblia, en la palabra de Dios. La voluntad de Dios se refiere a sus propósitos, planes y deseos. Estamos llamados, mis estimados hermanos, a buscar la voluntad de Dios y a vivir de acuerdo con la misma. En las Escrituras, la palabra insensato es un término moral. No se refiere a una persona que carece de inteligencia, sino a alguien que no reconoce la importancia de conocer a Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. Hagamos una diferencia. Repito de nuevo. En las Escrituras, la palabra insensato no se refiere a una persona que carece de inteligencia, sino una persona que tiene gran conocimiento, pero es una persona que no reconoce la importancia de conocer a Dios y vivir de acuerdo a su voluntad. Muchos el día de hoy son grandes intelectos, pero cuando se les pregunta de Dios, no tienen una respuesta específica, contundente y clara de quién es Dios y cómo es Dios. A usted le hago la pregunta en esta hora de la tarde: ¿usted conoce a Dios? Mas, sin duda alguna, posiblemente me va a responder: yo conozco a Dios. La otra pregunta que le hago: ¿quién es Él? ¿Cómo lo conoce? ¿Dónde lo conocía? Usted conoce la importancia de conocer a Dios y conocer su voluntad, pero no basta ahí, sino vivir de acuerdo a su propia voluntad. De acuerdo con las palabras de Jesús en Juan 17:3, Jesús dijo estas palabras en su oración de intercesión por sus discípulos y por todos los cristianos que hay en este tiempo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado.
La vida eterna consiste en conocer a Dios y también a su Hijo Jesucristo. La vida eterna no se refiere solamente a una cantidad de vida, por ejemplo, una vida sin fin, sino también a una calidad de vida. El mayor propósito de la vida es conocer a Dios en una relación íntima. En el momento cuando Dios creó al hombre, Dios dijo a sí mismo, hablándose de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra propia semejanza. ¿Para qué? Para que el hombre disfruta de una relación estrecha, de una relación íntima con el Señor. Pero esa relación vino a decaer en el momento cuando entró el pecado en el mundo, cuando entró la caída en el mundo. Mis hermanos, tenemos un gran propósito en la vida, más allá de tus metas, más allá de tus visiones. Resulta que al comienzo del año, ¿verdad? Antes del 31 de diciembre, hacíamos planes. Esto voy a hacer este año, voy a terminar mis estudios, y aquello, y aquel. Te pregunto el día de hoy, ¿cuánto has logrado? Algunas personas me responderán, nada. Quiero decirle, o algunos dicen, mucho. No, es que la crisis. Tendrías vida si Dios no permitiera que tú tuvieras vida el día de hoy. No. El mayor propósito que tú debes tener es conocer a Dios tal cual Él es. Hermanos, vamos a estudiar los beneficios de conocer a Dios. ¿Hay beneficios de conocer a Dios? Claro que sí, hay beneficios de conocer a Dios, pero también hay consecuencias, ¿verdad?, de no conocer a Dios. Primero, veamos los beneficios de conocer a Dios. Los beneficios de conocer a Dios son tan amplios que no se pueden tratar con detalle en esta exposición. Sin embargo, voy a mencionar algunos de los más básicos que se señalan claramente en las Escrituras. Hermanos, a continuación vamos a encontrar 4 grandes beneficios que resultan de un conocimiento bíblico de Dios. Un conocimiento bíblico de Dios, no un conocimiento según el hombre, sino un conocimiento bíblico de Dios. Por eso el día de hoy necesitamos que nuestros predicadores nos predican de manera sistemática de quién es Dios, ¿verdad? Número 1, entendimiento. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Es necesario tener una visión correcta de Dios. Para entonces tener una visión correcta de todo lo demás, solo a la luz de un verdadero conocimiento de Dios podemos tener un entendimiento efectivo de la realidad, especialmente con respecto a quienes somos y a nuestras necesidades. Y el propósito de nuestra existencia. Usted existe para un propósito. Usted tiene un propósito. Usted no existe por pura casualidad. No. Por eso hay que entender. Número 2, confianza. Es sinónimo a fe. Salmos 9:10. En ti confían los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. En las Escrituras, el nombre de Dios es una referencia a Dios mismo. Cuanto más conocemos de Él, es decir, su carácter perfecto y su poder ilimitado, más podremos creer y confiar en Él en cada aspecto de nuestras vidas. Que esta pandemia no nos produzca miedo ni terror, que esta pandemia, en medio de esta pandemia, que a través de nuestro conocimiento, en medio de esta pandemia, podamos seguir confiando más en Dios.
y menos en las cosas del mundo. Porque cuando confiamos en las cosas del mundo, cuando el mundo fracasa, nosotros fracasamos. Cuando confiamos en Dios, el mundo fracasa, el mundo sigue triste, desesperado, con mucho pánico. Nosotros no. Seguiremos confiando en Dios porque conocemos que Dios es soberano y Dios tiene control de todas las cosas. Número 3. El conocimiento de Dios, el beneficio del conocimiento de Dios produce fortaleza espiritual. Daniel 11:32 dice la Biblia: el pueblo que conoce a su Dios se fortalecerá y actuará. Repito de nuevo, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Quiero decirles, mis hermanos, hoy es el momento de levantarnos, de esforzarnos a conocer a Dios, a buscar a Dios y actuar. Vivir la vida cristiana requiere un esfuerzo que está más allá de nuestras propias fuerzas. Mientras más conozcamos a Dios, seremos más fuertes espiritualmente. Fortaleceos en el Señor siempre y en el poder de su fuerza, dijo el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Hermanos, y estaremos más dispuestos y capacitados para vivir activamente para Él, sin importar los obstáculos. La Biblia dice que en un tiempo de gran prueba David se angustió mucho más, se fortaleció en Jehová su Dios. Claro, podemos angustiarnos, pero esto nos produce fortaleza en Dios, porque cuando nosotros sentimos, los cristianos, que ya no podemos más, que pensamos rendirnos, en vez de rendirnos, alguien nos motiva para seguir confiando en Dios y nos dice: tú no debes quedarte allí, tú tienes que seguir adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puedan que tú eres un líder, te critican, se burlan de ti, se ríen de ti. ¿Sabes por qué? Porque tú has sido una persona de influencia. Si tú confías en Dios, las cosas van a cambiar. Tú vas a vivir en paz en medio de esas críticas, porque ya no vas a poner importancia, porque tus ojos estarán fijos en Dios y menos en las cosas que hay en el mundo. Número 4. Perseverancia. 2 Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Pablo escribió esta carta justo antes de morir como mártir por Cristo a manos del gobierno corrupto del Imperio Romano. Él permaneció fiel a Cristo y no negó la fe. Él soportó con valentía, sin sentir vergüenza y confiado, porque conocía el carácter y el poder de aquel en quien había creído. Hay muchas personas que asisten a una iglesia cristiana pero no conocen a Dios. Alaban, le cantan, cierran sus ojos, levantan sus manos y hasta hablan en lenguas, pero no conocen a Dios. Digo esto con toda sinceridad de mi corazón. No conocen a Dios. Si es usted una de esas personas que no conoce a Dios, le invito a conocer a Dios a través de un tiempo de oración y a través de su experiencia con las Sagradas Escrituras, vivir lo que dice la palabra de Dios. Pablo, un hombre, fue encarcelado por predicar el Evangelio, no por ser un hombre corrupto, no. Él fue encarcelado por predicar la verdad de las buenas noticias de Jesucristo, de la vida de Cristo, su ministerio, su muerte, su resurrección, su ascensión y su segunda venida. ¡Wow! Hermanos, hay serios peligros de no conocer a Dios.
Así como los beneficios de conocer a Dios, las devastadoras consecuencias de no conocerlo son tan amplias que no pueden ser detalladas en esta exposición. Sin embargo, vamos a ver 6 de los peligros principales que se encuentran claramente indicados en las Sagradas Escrituras. Número 1. Una versión de Dios a nuestra propia imagen. Una versión de Dios a nuestra propia imagen. Es decir, nos inventamos a un Dios acorde a lo que nosotros imaginamos. Salmo 50:21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Frente a la ausencia de un verdadero conocimiento de Dios, el hombre se forma sus propias opiniones y crea una versión de Dios a su propia imagen. Esta siempre resultará una visión deformada y degradada de Dios, siempre dará lugar al juicio de Dios. Muchas personas el día de hoy pecan y pecan y pecan deliberadamente. ¿Saben por qué? No conocen a Dios. Aunque estando en una iglesia cristiana, aunque son miembros de una iglesia reconocida, aunque diezman, aunque ofrendan, pero si no conocen a Dios, Dios dice, no me agradan tus ofrendas, ni tus diezmos, ni tus limosnas. No me agradan nada. Lo que yo quiero es que tú me conozcas, para que tú vivas como yo quiero. Hermanos, hoy es el momento de conocer a Dios. Cuando no conocemos a Dios, adoramos a un Dios, a nuestra propia imagen, a nuestra propia imaginación. Segundo, de los peligros de no conocer a Dios, una falsa adoración. En Juan 4:22, Jesús le dijo a la mujer samaritana en el pozo de Jacob, con respecto a ella misma, a su gente y a su religión, Jesús le dijo, vosotros adoráis lo que no saben. Por cuanto la mujer le dijo a Jesús, ustedes los judíos dicen que en Jerusalén se debe adorar a Dios, pero nuestros padres adoraron aquí en este monte. Jesús le dijo, no, vosotros adoran lo que no saben. ¿No estará pasando la iglesia este problema el día de hoy? Adoran a quien no conocen. Adora a lo que no sabe. Según su propia mente están adorando a Dios. Cuando yo supe realmente quién es Dios, me dio escalofrío. En serio, al poder pensar de quién es Dios y a quién se está adorando realmente en una iglesia, entre comillas, cristiana. Al momento de evaluar muchas predicaciones de muchos hombres que predican, el día de hoy siempre te hablan de prosperidad, siempre te hablan de 4 claves para poder prosperar en un mes, en un año. Siempre se habla de emprender, de ser emprendedores. Se ha olvidado del verdadero mensaje del Evangelio. ¿De quién es Dios? Siempre que adoramos algo o alguien que no sea el Dios vivo, caemos en idolatría. Frente a la ausencia de un verdadero conocimiento de Dios, aún aquellos que se identifican a sí mismos con el cristianismo caen en este error
crean un Dios falso en sus mentes y adoran al Dios que han creado. Ellos lo han creado. Número 3. Incredulidad o falta de confianza. En Romanos 10:14 dice la palabra del Señor: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo la gente van a conocer al verdadero Dios si no hay nadie quien habla de Dios el día de hoy? Muchos predican, pero predican otras cosas antibíblicas. Aunque este texto, mis amados hermanos, aplica directamente a la predicación del Evangelio, pero también tiene otra aplicación con respecto al conocimiento de Dios. Esto aplica no solo a la fe del pecador que conduce a la salvación, sino también a la fe o confianza del creyente en Dios, que es necesaria para vivir la vida cristiana. Así como aprendimos en el Salmos 9:10, solo aquellos que conocen el nombre de Dios pondrán su confianza en Él. Muchas personas no confían en Dios porque no lo conocen. Para poder confiar en alguien necesito conocerlo. No puedo depositar confianza en una persona de quien no conozco. No puedo decirles, confían en Dios si ustedes no conocen a Dios. Los invito a conocerlo. Número 4. Una actitud indiferente o apática hacia el pecado. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 34, la palabra del Señor dice así, de la manera siguiente, mis estimados hermanos: 15:34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. No conocen a Dios. El apóstol Pablo reprendió a la iglesia en Corinto porque algunos de los que entre ellos profesan ser creyentes no tenían un conocimiento real de Dios. Esta falta de conocimiento de Dios conllevó dos peligros muy vergonzosas consecuencias. No estaban velando como debían haberlo hecho. No conocen a Dios. Si muchos el día de hoy viven perdidamente, no vivan conforme a la voluntad del Señor, viviendo en su salvación, es porque no conocen a Dios. El mandato velad debidamente es la traducción de dos palabras griegas que significan literalmente despierta debidamente. Debido a que ellos no conocían a Dios, vivían como personas que estaban dormidas o borrachas frente a los peligros del pecado y a la importancia de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Ellos estaban pecando deliberadamente. La palabra pecado viene del término griego hamartano, que significa errar el blanco, debido a que erraron el blanco con respecto a la naturaleza de Dios. Él es justo. También erraron el blanco con respecto a cómo debían vivir ante Él justamente. Si muchos hoy no viven en justicia, es porque no conocen a Dios. Número 5, la quinta consecuencia de no conocer a Dios: sin ley. Las palabras sin ley se refieren a la condición de vivir fuera de la ley o la voluntad de Dios
es vivir como si Dios no tuviera ley o como si nunca hubiera dado su ley a los hombres. Es una de las consecuencias más graves de no conocer a Dios. Hoy la gente vive como se da la gana. Todos los habitantes del mundo. Los LGTBs quieren pedir derecho. Pero si ellos tienen derecho viviendo, Dios les ha dado la oportunidad de vivir. ¿Qué más derecho quieren? Quieren derecho para pecar deliberadamente, viviendo acorde a sus propios pensamientos. Hoy es tiempo de que la iglesia se levante y se despierta y conozca a Dios y predican de Dios. Proverbios 29:18. Sin profecía el pueblo se debilita, es decir, sin ley el pueblo se debilita, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Salmos 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Viene lo siguiente, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Pero el pueblo sin profecía se debilita. En este contexto, la palabra profecía no se refiere a un sueño o una visión, sino a una revelación de la persona y voluntad de Dios a través de las Escrituras. Donde hay ignorancia de la naturaleza y ley de Dios, la gente se desenfrena. La palabra desenfrenado viene del vocablo hebreo que significa soltarse de una restricción o actuar como líder. Aquellos que no tienen un verdadero conocimiento de Dios y de su voluntad corren desenfrenados. Pero ¿dónde corren desenfrenados? Corren desenfrenados en el pecado y actúan apartados de Dios como si fueran sus propios líderes. Un claro ejemplo de esta conducta lo encontramos en el libro de Jueces. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía, y el día de hoy la gente quiere hacer lo bien que les parece. Pero quiero decirles, ustedes no son dueños de sus vidas. Recuerden que Dios les ha regalado vida. La vida que tienen no es de ustedes, es de Dios. Dios les ha dado vida para que ustedes lo disfrutan. En Oseas 4:1-2 dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Y hoy para la iglesia, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad. ¿Qué es lo que no hay? No hay verdad. Todo discurso es una mentira. Ni misericordia. No hay misericordia. Miren lo siguiente: no hay conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidios tras homicidios se sucedan. Hermanos, todo esta lista de pecados que encontramos en este pasaje, primero es que no hay verdad. Segundo, no hay misericordia. Tercero, no hay conocimiento de Dios en la tierra. Por eso perjuran, por eso mienten, por eso matan, por eso hurtan, por eso adulteran, por eso matan, y matanza tras matanza. ¿Por qué? Sencillamente porque no hay verdad, no hay conocimiento de Dios. Como no hay conocimiento, tampoco hay misericordia.
Hermanos, esta similitud entre los pecados de Israel, producto de su falta de conocimiento de Dios, y el comportamiento de nuestra sociedad el día de hoy, es producto de la falta de conocimiento de Dios. La ley de Dios no cambia. ¿Saben por qué? Porque Dios es inmutable, ni tampoco la pecaminosidad del hombre. Mientras más rechazamos el conocimiento de Dios, más desenfrenados e inmorales nos volvemos. Repito de nuevo, mientras más rechazamos el conocimiento de Dios, más desenfrenados e inmorales nos volvemos. Número 6. Juicio divino y destrucción. Esta es la consecuencia más aterradora de la falta de conocimiento de Dios. Hermanos, los siguientes versículos nos enseñan acerca de esta verdad. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aterrador. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. La falta de conocimiento de Dios es devastadora, mis hermanos, mis amigos. Conduce a ser rechazado como instrumento de Dios y a la eventual destrucción de individuos y sociedades. Nuestra falta de conocimiento de Dios tendrá efectos devastadores aún sobre las generaciones siguientes. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermanos, la ira de Dios se refiere a su justo enojo o indignación contra los pecadores. Es importante notar que el hombre no es una víctima. La Biblia enseña que el hombre ha caído, o que el hombre caído es un aborrecedor de Dios. Voy a leer Romanos 10:30. Dice así, Romanos 1:30. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injustos, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres. 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que practican. En Romanos 8:7 dice la palabra de Dios: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La impiedad e injusticia del hombre lo llevan a rechazar y hasta a reprimir la verdad sobre la naturaleza y la voluntad de Dios. Mis amados hermanos, ya no es momento. Versículo 6 de Romanos 8. El ocuparse de la carne es
muerte. El ocuparse de la carne es muerte. Alguien que vive pecando deliberadamente está destinado a la muerte. Estimado amigo, te invito a conocer a Dios. Te invito a recibir a Cristo en tu corazón y conocerle, a Él quien es Dios. Él te da vida eterna y vida en abundancia. Pero también, cuando Él entra en tu vida, en tu corazón, tu vida es regenerada. Tú vas a tener una nueva vida en Cristo. Por eso, la persona que está en Cristo ya no peca. Su vida ya está dominada por Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Señor de su vida. Ya está dominada por Cristo, por el Espíritu Santo. Mis hermanos, solamente en Dios encontramos también respuesta a nuestras necesidades, pero que también necesitamos conocerlo, quién es Él realmente. Os invito a elevar palabras de oración en esta tarde, mis estimados hermanos. Hagamos oración. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Amado Señor, te adoramos con todo el corazón. Gracias, Señor, por tu palabra, que a través de tu palabra, Señor, podemos conocerte. Te adoramos con todo el corazón. Señor, tu pueblo quiere conocerte día a día. Mi Dios, solamente en ti confiamos. Gracias por mis hermanos que vieron y escucharon tu palabra, por mis hermanos de Canal 2 Evangélico. Bendígalos y fortalézcalos cada día, Señor. Ellos han sido, Señor, instrumentos útiles en tus manos y están desempeñando un papel importante, Señor, en la predicación de tu palabra. Bendígalos. Bendígalos, Señor, hermano Macario Miguel, su esposa, la hermana Basilia, la familia Hernández Maldonado, mi hermano Miguelito, mi hermano Denilson y toda la familia. Bendígalos, Señor. Bendiga al pueblo cristiano que día a día, Señor, se edifican con Canal 2 Evangélico. Bendice las necesidades de cada uno de ellos. Fortalézcalos. Llénalos con tu Santo Espíritu. Amado Señor, solamente podemos entrar en tu presencia en el nombre de Jesús, y es a través de la justicia de Cristo podemos entrar en tu presencia. Te damos gracias, Señor, en esta hora de la tarde por tu palabra. Gracias. Exaltamos y honramos tu nombre, porque tú siempre vives y para siempre existes. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, gracias por escuchar la palabra del Señor y por estar pendientes de Canal 2 Evangélico. Que el Señor les bendiga grandemente. Buenas tardes. Con permiso, cuídense.